Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues vamos a empezar a trabajar este tema de los circuitos eléctricos. Bueno, ahorita solamente veremos capacitores. Ya más adelante pues estaremos metiendo más dispositivos eléctricos a nuestro circuito. Ahorita el más sencillo porque es el que acabamos de estudiar nosotros, los capacitores, ¿vale? Bueno, pues entonces, primero, nosotros tenemos cierta simbología en los circuitos eléctricos. La simbología que empezaremos a utilizar en este estudio, eso es por facilidad de los diagramas, porque imagínate estar escribiendo y estar dibujando nosotros las placas paralelas, más todo eso, por simplicidad lo haremos de esta manera. Primero, tenemos nosotros un símbolo del capacitor. El símbolo que utilizaremos, si te fijas, van a ser dos líneas paralelas que representan las placas paralelas. Independientemente de la geometría, ya sabemos que hay distintas geometrías para los capacitores. Pues bueno, esa será la simbología que nosotros utilizaremos. Y también vamos a tener una simbología nosotros de ahora en adelante para la batería. También son placas paralelas, pero observa que una está más grande que la otra. La más grande pues será la del signo positivo, la más pequeña pues el negativo. Y además pues tendremos ya algunos conectores. El conector pues facilito. Si está abierto o cerrado pues ahí tenemos como el puentecito. Si está subido o está bajado pues ya nosotros interpretaremos de que si está abierto pues ya ahí se corta el circuito, ya no continúa la corriente, qué sé yo. Si está cerrado pues sí, continúa. Y esto va a ser importante entonces para nuestros diagramas porque en algunas ocasiones pues pondremos algo que abra o cierre el circuito. Pues bueno, vamos entonces con algunas propiedades. Vamos a empezar con los condensadores en paralelo. ¿Cómo son en paralelo? Bueno, este tipo de combinación de capacitores se conoce de la siguiente manera. Tú imagínate que tienes ahí un flujo de electrones que se va moviendo. Recuerda que nosotros hacemos que se mueva, sale del positivo y se va al negativo. Así es como lo vamos a considerar. Hay quienes lo consideran al revés. Bien, no hay ningún problema. Sale, no, no pasa nada. Está bien. Pero bueno, lo consideramos ahí nosotros nuestro flujo. Eh, ¿Qué tenemos en esto? Fíjate que lo que pasa en el flujo, que el voltaje en este tipo de arreglos, el voltaje se conserva, el voltaje es igual. Cuando has escuchado un eléctrico que dice, vamos a puentear algo, puentear significa eso, hacer como un arreglo en paralelo. De esta manera, pues si falla una parte del circuito, imagínate que esta parte falla, pues el circuito puede continuar con la parte de arriba. Puedes verlo como un foco. Si un foco falla, pues el otro puede seguir prendido. Esta es la ventaja de tener estos arreglos en paralelo, que no es necesario que estén funcionando todos a la vez. Entonces, en paralelo, si falla uno, puede continuar el otro. ¿Y qué ventaja tiene en paralelo? Pues que no hay caída de voltaje, que el voltaje en este punto, pues va a ser igual en este punto también. Pues el voltaje se conserva a lo largo de todo ese circuito. Por lo tanto, si el voltaje se conserva, ¿qué va a pasar entonces con la capacitancia? Bueno, ya tenemos ahí la fórmula, pero ¿cómo llegamos a esto? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es que vamos a calcular pues una capacitancia equivalente en ese circuito, es decir, como si todo eso lo juntáramos en una sola, ¿sale? Como si todo este diagrama lo vamos a llevar a uno solo, a un solo capacitor que le llamaremos capacitor equivalente. Por lo tanto, yo voy a partir de esa premisa que tenemos una carga equivalente, pues va a ser igual a la capacitancia equivalente por el voltaje. Muy bien. Ahora, la carga. ¿Qué pasa con las cargas? Pues las cargas sí se suman. Ok, la carga uno más la carga 2 quiere decir entonces que mi carga equivalente pues va a ser la suma de las cargas, la carga del uno más la carga del 2. Ok, se van sumando las cargas de los capacitores que están en este arreglo. Sumamos las dos para que si al final necesitamos nosotros esa carga, pues sumamos. Salen ahí las cargas y lo sumamos cuando lo necesitemos. Muy bien, entonces, si nosotros tenemos eso, que la carga equivalente es carga uno más la carga 2, entonces observa, esta ecuación la voy a combinar con esta otra que tenemos. ¿Eso qué significa? Que mi capacitancia equivalente multiplicada por mi voltaje, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues va a ser igual a carga uno más la carga 2. ¿Ok? Así lo tenemos. Entonces, de aquí voy a despejar yo mi capacitancia equivalente. Quiere decir entonces que mi capacitancia equivalente vamos a intentar despejarlo, pero yo que tengo las cargas. Entonces, la carga uno pues la puedo poner de esta manera. Fíjate, capacitancia equivalente por mi cambio de voltaje, pues va a ser carga uno por el cambio de voltaje en uno.
más carga 2, perdón, pero no sería carga, sería capacitancia, aquí me equivoqué. Capacitancia 1 por mi cambio de voltaje 1 más capacitancia en 2 por mi cambio de voltaje en 2. Pero quedamos nosotros que los voltajes pues son iguales. Y como son iguales, pues al momento de que yo paso esta carga equivalente a despejarlo, pues será capacitancia 1 por cambio de voltaje 1 más capacitancia 2, cambio de voltaje en 2. Y al momento que yo divido entre el cambio de voltaje cada una, pero como son iguales, pues simplemente los podemos eliminar. Es decir, lo pude haber eliminado desde esta ecuación de aquí de arriba. Y de ahí tenemos entonces nosotros que la carga equivalente, pues va a ser la carga, la capacitancia 1, perdón, más la capacitancia 2. De ahí tenemos esta propiedad para que le encierres. Entonces, ¿qué propiedades necesitas encerrar? Bueno, cuando son en paralelo, necesitas lo siguiente. Primero, los voy a escribir aquí en color, hasta lo voy a poner en color rojo. Primero, lo que tú necesitas saber es que el voltaje es igual, ¿ok? Esa es una propiedad, que el cambio de voltaje es igual al cambio de voltaje en 1, igual al cambio de voltaje en 2. ¿Qué más necesitas? Bueno, que las cargas se van a sumar, entonces carga equivalente será la carga 1 más la carga 2 y la capacitancia equivalente también se va a sumar, capacitancia 1 más capacitancia 2. Esas tres cosas es importante que tú lo tengas para ese tipo de arreglos cuando son en paralelo. Y bueno, ¿qué pasa cuando los tenemos en serie? En serie, pues también presenta algunas ventajas o desventajas. Aquí nada más hay que tener cuidado. ¿Qué pasa con los circuitos en serie? Son como los foquitos de Navidad, esos antiguos, que si falla uno, pues ya el circuito no continúa, queda como abierto ese circuito y no puede continuar. Pero bueno, ya también tienes ciertas ventajas el que tengamos en serie porque a veces queremos nosotros regular ciertas características de nuestro circuito. Entonces, en algunos casos, pues será mejor tenerlos en serie, otras veces en paralelo. Ya lo veremos cuando estemos también poniendo más dispositivos a esto, porque generalmente nosotros no tenemos un capacitor del requerimiento que nosotros necesitamos y pues tenemos que hacer estos arreglos para poderlos ajustar al requerimiento que tú necesitas, ¿va? Ok, entonces fíjate, ¿qué tenemos con esto? Voy a ir anotando en rojo las características importantes de este tipo de capacitores o de condensadores. Bueno, lo que tú necesitas primero saber es que aquí el voltaje pues no va a ser igual. De hecho, aquí el voltaje equivalente va a ser la suma de los voltajes, el voltaje en 1 más el voltaje en 2, como en las baterías, ahí vamos sumando los voltajes. Pero en este tipo de arreglos, ¿qué pasa con las cargas? Bueno, pues las cargas sí son iguales. La carga 1 pues será igual a la carga 2, va a ser igual a la carga equivalente. Aquí sí son iguales. Por lo tanto, ¿cómo llegamos a esta fórmula de las capacitancias? Bueno, pues facilito. Yo voy a empezar con la de la suma. Yo tengo que el cambio de voltaje es igual al voltaje 1 más el voltaje en 2. Y bueno, si tú tienes también la ecuación, la voy a escribir aquí en verde, que el cambio de voltaje pues será entonces la capacitancia, perdón, la carga entre la capacitancia. Pues bueno, vamos haciendo esos cambios, pero poniendo ya lo equivalente. Quiere decir que el cambio de voltaje será capacitancia equivalente, perdón, carga equivalente entre capacitancia equivalente. Y de este lado, pues será entonces la carga en 1 entre capacitancia 1 más carga 2 entre capacitancia 2. Fíjate que inicia igual que en el anterior, donde están las sumas. Y como tenemos que las cargas son iguales, pues las podemos eliminar. Y como las elimino, no puedo dejarlo ahí vacío. Por eso queda 1 entre la capacitancia equivalente es igual a 1 entre la capacitancia 1 más 1 entre la capacitancia en 2. Pues listo. Ya tenemos de ahí esa propiedad que tenemos vista en el diagrama. Cuando nosotros juntamos en uno solo equivalente, bueno, tendremos que utilizar esta ecuación para la capacitancia. ¿Vale? Bueno, pues vamos con algunos ejercicios de los circuitos. Ahí está, tenemos, determine la capacitancia equivalente de este circuito y encuentre la carga total. Bueno, ¿qué tenemos aquí nosotros? Tenemos que es un arreglo en paralelo. Entonces, lo que queremos hacer nosotros, yo te sugiero que escribas el diagrama de cómo lo vamos a ir dejando. Y lo tenemos en paralelo, lo que vamos a hacer es que este circuito se va a transformar en
Va a llegar y aquí tenemos el capacitor equivalente, ¿ok? Así, en uno solo, porque todos están en paralelo. Y aquí tenemos nosotros nuestra batería. Ahí está. Tenemos nuestra batería. Entonces, pues listo, ya nosotros tendremos que calcular esta capacitancia equivalente, pero pues facilito. La capacitancia equivalente ahorita acabábamos de ver que cuando son en paralelo, pues se suman, está muy facilito. Por lo tanto, mi capacitancia equivalente pues será 3 microfaradios más 6 microfaradios más 12 microfaradios más 24 microfaradios. Por lo tanto, mi capacitancia equivalente pues es igual a 45. Sí, sí, 45 microfaradios. Pues listo, ya tenemos la capacitancia equivalente. Facilita, esto no hubo gran problema. Pero también me están pidiendo la carga. Bueno, pues la carga ya facilito. Si ya tengo la capacitancia equivalente, quiere decir que la carga pues va a ser igual a la capacitancia equivalente multiplicada por el voltaje. Y bueno, la capacitancia son 45. En lugar de microfaradios, vamos a ponerle por 10 a la menos 6 faradios multiplicado por el voltaje que tenemos que es de 18. Hacemos operación. 18 por 45. Bueno, la potencia me da 810 microcoulombs, porque son carga. 810 microcoulombs. Ok, vamos a dejarlo así en microcoulombs o lo puedes dejar en notación científica 810 por 10 a la menos 6 coulombs. Ya ahora sí como tú prefieras dejar el resultado. Facilito. Vamos con otro. ¿Cómo está el arreglo? Están en serie. Recuerda que en serie son como los poquitos, que está agarrado uno del otro como en cadenita. ¿Sale? Y si falla uno, pues ya, el circuito falló. Para que lo puedas entender mucho más fácil. Ok, y quise poner los mismos capacitores, pero nada más en serie. Recuerden, el otro me dio que eran 45. Vamos a ver aquí qué pasa. En serie va a ser igual. Lo que queremos nosotros es un diagrama pues muy similar. Ok, tenemos aquí el capacitor. Y aquí abajo vamos a poner mi batería. Ok, ahí está mi batería. Entonces, mi capacitor equivalente. Quedamos nosotros que el capacitor equivalente en estos tenía la siguiente ecuación. 1 entre el capacitor equivalente va a ser 1 entre el capacitor 1, entre 3 microfarads, más 1 entre 6 microfaradios, más 1 entre 12. También está facilito. Si te fijas, también son como sumas, nada más como inversas. Y 1 entre 24 microfaradios. Bueno, pues hagamos nosotros ahora la operación. Ahorita vemos cómo despejamos la capacitancia, ¿ok? Así tal cual, 1 entre 3 más 1 entre 6 como fracciones, más 1 entre 12 más 1 entre 24. Bueno, si hiciste bien las operaciones, tenemos que 1 entre la capacitancia equivalente es igual a... te puede dar en fracciones o te puede dar en decimales. Lo más común es que sea decimales. Ok, igual a 0.625. Pero esa no es la capacitancia equivalente. Eso es 1 entre la capacitancia equivalente. Por lo tanto, la capacitancia equivalente pues será el recíproco de esto. Es decir, 1 entre 0.625. Y eso me da como resultado 1 entre punto 0.6 entre punto 625. Me equivoqué aquí. 1 entre punto 625 me da como resultado 1.6. 1.6 microfaradios. Listo. 1.6 microfaradios. Aquí pues es muy, si te fijas, es muy práctico utilizar los prefijos micro para no tener tantas potencias. Ok, y me están pidiendo la carga. Si te fijas, aquí tenemos 1.6, disminuimos aquí la capacitancia, pero ¿qué pasa con la carga? Entonces, bueno, pues tenemos igual que la carga es capacitancia por voltaje, pues también va a disminuir respecto al ejemplo anterior. Tenemos entonces 1.6 por 10 a la menos 6 faradios por el voltaje, que son 18 volts. Y tenemos entonces que son 28.8 por 10 a la menos 6 coulombs o
Si lo quieres dejar en lo de los faradios, con los prefijos, 28.8 microcoulombs. Listo. Ya tenemos la carga. Entonces observa que sí disminuyó respecto al ejemplo anterior. Entonces de esta manera nosotros pues podremos disminuirlo. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Tenemos una combinación de ambos. Puede ser en serie, en paralelo. Aquí lo recomendable es que vayas poco a poco haciendo la reducción. Sí, yo sé que puede ser algo complicado las primeras veces que lo manejas, pero observa, voy a establecer primero un diagrama, lo voy a ir trabajando por partes. ¿Un diagrama de qué? En el primero de arriba, pues lo voy a juntar en un equivalente. Es decir, voy a juntar en un capacitor equivalente en la parte de arriba y en la parte de abajo otro capacitor equivalente. ¿Ok? Así tendremos entonces ahora nuestro circuito. Y bueno, aquí ya pues será importante que establezcamos alguna nomenclatura para los capacitores. Le puedes poner letras, le puedes poner números, le puedes poner lo que sea. Yo le voy a poner pues letras. Lo voy a poner incluso aquí en color verde. Tenemos el de arriba va a ser el capacitor A, el de abajo va a ser el capacitor B y pues ya, tenemos nuestro voltaje. Capacitor A y capacitor B. Entonces, si te fijas, para el A lo que está involucrado en el A, voy a dibujarlo aquí en línea discontinua, es esto, lo estoy encerrando, son estos dos. ¿Y estos dos cómo están? Están en serie, ¿ok? Entonces vamos a hacer el cálculo para estos que están en serie. Y bueno, para esos que están en serie, pues será entonces 1 entre el capacitor A, será 1 entre 3 microfaradios. Voy a tratar de ser muy ordenado porque ya es poquito el espacio. Y sí se nos puede complicar aquí un poquito más. 1 entre 6 microfaradios. Eso me da como resultado 1 entre 3 más 1 entre 6. Me da como resultado 0.5. Pero recuerda que tú lo vas a invertir. Quiere decir entonces que la capacitancia en A, pues hacemos el recíproco 1 entre 0.5 y me da que es un 2. Así es, 2 aquí sí, microfaradios. Entonces ya le voy a poner su valor aquí. 2 microfaradios, ¿ok? Vamos ahora con el del B. Muy similar el proceso para el B. Entonces, para el capacitor B, la ecuación pues va a ser muy similar. Me estaba equivocando aquí. Va a ser muy similar. 1 entre el capacitor en B, pues va a ser, fíjate que en el de abajo también están en serie. 1 entre 2 microfaradios más 1 entre 4 microfaradios. Hacemos nosotros esa suma y me da que es... Vamos a borrarle aquí, no me gustó. Vamos a dejarlo como en el anterior. Primero la suma de esto y tenemos que es un medio más 1 entre 4 me da 0.75. Por lo tanto, el capacitor B será 1 entre 0.75. Es el inverso. 1 entre 0.75 me da como resultado 1.333. 1.3333 microfaradios. Ok, ya tengo ahí el otro. Entonces, 1.3333 igual microfaradios. Y bueno, ahora de esos dos que tenemos, vamos a hacer el cambio a, están en paralelo, a tener un solo capacitor, ¿ok? Y ese ya va a ser el capacitor equivalente de todo. Pues este ya lo voy a llamar como capacitor equivalente, el de todo. Y ya nada más tenemos esos dos que están en paralelo y en paralelo pues es demasiado sencillo. Tenemos entonces que el capacitor equivalente pues será la suma de esos dos. 2 más 1.3333. Facilito, mi capacitor equivalente será de 3.3333 microfaradios. Listo. Vale, ya tenemos entonces el capacitor equivalente de todo ese circuito. Si te fijas, bueno, la reducción se va haciendo de esta manera conforme se te vayan simplificando o facilitando las cosas. Vamos con otro más. Ahora aquí tenemos
que observar. Tenemos pues varios capacitores también. Generalmente a veces para no poner la batería nada más en este tipo de ejercicios ponemos el punto A y el punto B, pero suponemos que A y B se va a conectar en algún momento a una batería. Bueno, lo primero que voy a hacer es estos que voy a encerrar en verde, los voy a poner en un equivalente para tener nosotros el siguiente circuito. Lo voy a poner aquí arriba. Tendremos entonces un capacitor equivalente. Tendremos aquí abajo otro capacitor. Este pues ya estaba en el circuito. Y tendremos aquí después otro capacitor. Todo está en microfaradios, ¿ok? Entonces ya no le voy a poner unidades. Ya simplemente nosotros vamos a irle marcando en el diagrama. Aquí abajo tengo que es el de 6. Aquí tengo que es el de 20. Bueno, sí, hay que poner unidades. Microfaradios. Microfaradios. Y el de arriba va a ser mi capacitor. Le voy a llamar A. Ok, ahorita vemos de cuánto es el capacitor A. Están en serie. Y ok, recuerda, cuando están en serie, pues es como en el ejemplo anterior de 1 entre el capacitor A, pues va a ser igual a 1 entre 15. Aquí ya no le voy a poner unidades para que sea más sencillo. Más 1 entre 3. Eso me da como resultado, a ver, 1 entre 15 más 1 entre 3. Me da como resultado 0.4. Por lo tanto, de aquí pues ya tú sacas cuánto es el capacitor A. El capacitor A pues será 1 entre 0.4. Entonces 1 entre 0.4 y me da 2.5. Ok, lo voy a anotar ahí en color rojo porque es un resultado que ya calculé. 2.5 microfaradios. Ok, ahora de ese circuito que tengo lo voy a escribir abajo cómo queda un circuito equivalente. El A con el del 6 lo voy a juntar en uno solo. Ok, para que me quede de esta manera. Ya mi circuito me va a quedar así. Con los dos capacitores. Aquí tenemos los puntos. Y me va a quedar entonces un capacitor equivalente que le voy a llamar B. Aquí sigo teniendo el de 20 porque eso no lo he involucrado todavía. Ok, un capacitor B. Entonces, para llegar a ese capacitor B, voy a encerrar acá en azul estos dos capacitores que se van a combinar. Entonces, como se van a combinar estos dos capacitores, están en paralelo. Y como están en paralelo, pues es muy sencillo. Quedamos que en paralelo simplemente pues se suman. Por lo tanto, el capacitor B pues va a ser la suma de 2.5 más el de 6, 8.5. Quiere decir que el capacitor B es 8.5 microfaradios. Ok, ahora pues ya nada más me falta juntar estos dos. Pero estos dos pues están en serie. Entonces tenemos aquí el capacitor equivalente y están en serie. Pero ahora sí, este que tenemos en la parte de abajo ya es mi capacitor equivalente de todo el circuito. Y como estos dos están en serie, pues quiere decir entonces, lo voy a escribir aquí arriba, que 1 entre el capacitor equivalente pues será 1 entre 8.5 más 1 entre 20. Hacemos la operación, entonces 1 entre 8.5 más 1 entre 20. Y pues me va a dar muchos decimales. 0.1676, 0.1676. Por lo tanto, el equivalente será 1 entre 0.1676. Y pues listo, capacitancia equivalente 1 entre 0.1676. Oh, me equivoqué en mi calculadora. Listo. 5.96. Bueno, 5.97, ya redondeado. Unidades microfaradios. Listo. Observa que no es tan complicado. Eso sí, necesitas ser muy cuidadoso con tus diagramas, muy ordenado, porque es muy fácil que te puedas ir confundiendo. Mi recomendación, vele poniendo etiquetas a los diagramas. Si tienes colores, utiliza distintos colores. Eso te va a ayudar bastante para poder resolver este tipo de ejercicios. Y también no quieras resolverlo todo en un paso. Paso por paso, velo haciendo hasta que llegues a un circuito que esté relativamente sencillo. Va, velo simplificando poco a poco. Pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo.